del Classroom. Ya están ahí todas las lecturas, para que puedan hacer todos los reportes. De hecho, están ya con fecha, ¿no? Me puse a revisar el calendario, etcétera, para justamente más o menos programar la sesión con fecha para que tengan más certeza, digamos, tanto de las lecturas como de pues las clases y los temas. En teoría, según el calendario de la ENA, ya no hay ningún día inhábil que nos afecte, digamos, bueno, fuera de las 2 semanas de vacaciones que vienen a partir de la próxima semana, pero esas son pues vacaciones, ¿no? Entonces ya días inhábiles como el pasado lunes, pues ya no va a haber, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vamos a tener, digamos, las clases sin interrupciones. No sé si hasta aquí, antes de empezar, alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Yo sí, profe. Vamos a Sí, vale. Bueno, de las dos, ya les había comentado que un poco la idea de las lecturas es para que vayan teniendo una guía, pero que yo las iba como a mencionar más o menos a lo largo de toda la sesión, ¿no? Digamos que estas son 3 sesiones de 3 lecturas, digamos, y yo las he ido mencionando. También, por ejemplo, hemos estado hablando de la lectura de Malinowski, que toca, digamos, hasta la próxima sesión, ¿no? Y en ese sentido, pues ya la hemos ido avanzando en su análisis. Hoy discutiremos básicamente lo que nos faltó de discutir de Sapir, lo que no hemos discutido todavía, pero hoy lo vamos a empezar a hacer con Maturana, y vamos a tratar de terminar justamente con Umberto Eco, ¿no? Para cubrir como esos 3 primeras lecturas del primer tema, ¿no? Y si no nos da tiempo, como ya les mencionaba, como ya avanzamos en un poco en la lectura de la próxima, de la próxima semana no, porque próximas son vacaciones, pero de la próxima clase, que sería Malinowski, ¿no? Pues tomaremos un poco de ese espacio para retomar alguna cosa que nos haya faltado de estas 3 lecturas, ¿no? Y comenzar con las posteriores, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, gracias. Si no tienen duda, entonces vamos a empezar con el pase de lista. Cuando escuchen pues su nombre me dicen presente o algo así, ¿no? Bueno, Barajas, Chacón, Francisco Javier. ¿No? Bernal, Trejo, Frida, Elvira. Presente. Sí estoy yo, Francisco Javier. Muchas gracias, Francisco, ya le puse su asistencia. Sí, gracias. Calva Reyes, Said Emanuel. Presente. Muy bien. Castilleja, González, Carlos Rodrigo. No está. Osmara. Gómez Quintero, Cintia Aide. Se está conectando en este momento, lo acabo de ver. González Mondragón, AXA. Aquí estoy. Ahí está, seguiré. Okay. Gracias. Gracias. Higareda Rodríguez, Elena Nelly. ¿No? Aquí estoy, presente. Muy bien. Ibarra Calzadilla Emanuel. Montellano Martínez Brenda Lisset. Muy bien. Nava Calderón Luis Ignacio. Pacheco Martínez Melisa Jimena. Presente. Muy bien. Pérez Hernández Guadalupe. Presente. Muy bien. Ramírez Iván. Presente, profe. Muy bien. Reyes García Héctor Adrián. Presente. Muy bien. Ruiz Santillán Paola. Presente. Muy bien. Uriarte Guerrero Alan Uriel. Presente. Muy bien.
Jiménez Villavicencio María Isabel. Presente. Muy bien. Hernández Aritza Ari. No. Oregón Ramírez Vitia Saraí. Presente. Muy bien. Y Pérez Ramírez Alma Elena. ¿No? ¿Alguien faltó de la lista? Sí, profe, yo, Sara Espadas. Sara Espadas. Ok, Espadas, Sara, ok. Ya se la puse su asistencia. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a dar comienzo entonces con la clase de hoy. Bueno, justo hemos estado viendo dos temas importantes. Primero, la primera clase estuvimos hablando sobre las instituciones, ¿no? Las formas de organización de los sistemas culturales, digamos. Sí, pensando en que las instituciones son como estas estructuras sociales que se forman, ¿no? Y que cumplen ciertas funciones, ¿sí? Con eso empezamos la primera clase. La segunda clase, lo que hemos estado viendo es las diferentes metodologías, cómo surgen, digamos, históricamente en términos de la disciplina antropológica, ¿no? Cómo se mezclan, o más bien, más que mezclarse, cómo se correlacionan con distintas teorías antropológicas, ¿no? También destacábamos mucho que, si bien ha habido grandes aportes sobre los conceptos, las formas de entender la cultura, las sociedades, las lenguas, etcétera, etcétera, veíamos que también muchos de estos conceptos teóricos o fundamentales para nuestra disciplina son tomados por la sociedad en general, digamos, y son tergiversados de cierta manera, o malentendidos, ¿no? Malinterpretados, o interpretados según, digamos, cierta tendencia, por decirlo así, ¿no? Entonces veíamos justamente todo el problema, el problema y la innovación que implicó el evolucionismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el sentido de pasar al pensamiento científico, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? El evolucionismo social, ¿sí? Y tratar de librarnos de la explicación teológica o teogónica del mundo, ¿no? Entonces, sí fue una ruptura de paradigma muy importante, el evolucionismo, ¿no? Y justo lo que veíamos en la clase pasada es que, a pesar de que, bueno, eso ya sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Sigue permeando esta idea evolutiva muchas de las ideologías lingüísticas en relación a la raza, en relación a la superioridad, etcétera, ¿no? O sea, todas esas ideas tienen que ver justamente con esta idea de el evolucionismo biológico, ¿no? Que es el más apto, el que sobrevive, ¿no? Sí, entonces ya veíamos cómo, si bien se han hecho muchos paradigmas, ¿no? Científicos, el común de la gente, ¿no? No los entiende, ¿no? O sea, es decir, no los entiende a cabalidad conforme nosotros, o como nosotros como especialistas tendríamos que hacerlo, ¿no? Y bueno, veíamos justo cómo la historia de la disciplina se va formando, se va teniendo que hacer parcelas de conocimiento, porque, digamos, todo funciona al mismo tiempo, ¿no? Hablamos como de tres grandes vertientes o tres grandes ejes de análisis para la conducta humana o los grupos sociales, ¿no? Que era la parte de las relaciones, cómo se organizaban, ¿no? Que podemos decir la política, ¿no? Cómo se reproducen materialmente, ¿no? Es decir, si son agricultores, viven de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y cómo construyen o explican el mundo a través de sus ideas, ¿no? O sea, la ideología, ¿no? El mundo simbólico, ¿no? Pues, veíamos que podemos hacer un análisis de esos tres aspectos, ¿no? Y por eso hablábamos de la arqueología como la parte material, ¿no? La parte también más material de la parte biológica, etcétera, etcétera, versus toda la parte, digamos, ideológica o simbólica de la cultura, ¿no? Y que justamente, como es tan amplio, todo sucede al mismo tiempo. O sea, en la realidad esto no está separado, ¿no? Sino que está todo unido y todo funciona. De hecho, todo es un ente coherente en sí mismo, ¿no? Que funciona a partir de sus propias reglas, ¿me explico? Entonces,
en ese sentido, no está separado. O sea, si nosotros, cuando nosotros nos enfrentamos como etnógrafos a la realidad, vemos todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Pero para explicarlo tenemos que separarlo, ¿no? Y tratar de parcelar, hacer parcelas, ¿no? Distinguir ciertos rubros, como estos 3 rubros de los que mencionaba antes, ¿no? Para poder empezar a hacer nuestro análisis. Pero en la realidad todo funciona o todo sucede al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, este análisis fragmentado es artificial, ¿no? Y se hace justamente para poder analizarlo, digamos, más específicamente, ¿no? Es como si, digamos, un biólogo cortara un pedazo de pared celular para ver cómo funciona esa pared celular, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ahí obtendrá información de cómo funciona toda la capa celular, ¿no? ¿Sí? Con esa muestra, ¿sí? Pero es a partir de esa muestra, no puedes estudiar todo el tejido, ¿no? Bueno, sí lo podría estudiar, pero llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros también, nosotros como especialistas en una comunidad, generalmente uno se hace especialista en una comunidad, trata de explicar toda la comunidad en sí, ¿no? Pero es difícil, la primera instancia, explicar todos esos procesos. Entonces uno va tomando ciertos aspectos de la realidad que puede ir describiendo, ¿no? Sí, y así es como se va construyendo esa etnografía, ¿no? Y así es como nosotros podemos ir adentrándonos, ¿no? A nuestro objeto de estudio, en este caso una comunidad X, ¿no? Y poder ir aprendiendo sobre las normas, sobre cómo se comportan los distintos individuos en ella, ¿no? ¿Sí? Y es a partir de ahí, ¿no? Que nosotros elucubramos o deducimos todas estas relaciones, ¿no? Que se dan ahí, ¿no? Entonces, justo por eso empezamos, nuestra primera clase fue ese ejercicio de las fotos, ¿no? Porque es lo que nos encontraremos en la realidad. Nadie nos va a explicar, esta es una institución de parentesco, no. Esa es la explicación que nosotros hacemos, ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es identificar esas instituciones, esas relaciones sociales, ¿no? Nombrarlas, clasificarlas, tratar de explicarlas, ¿no? Eso es, ¿no? Y bueno, ya vimos que en la etnografía, si bien esta clase, en teoría, métodos técnicos de investigación lingüística, en teoría uno esperaría que le dijeran, bueno, pues cuando vayas a grabar una lengua, ¿no? Le pones la grabadora a 2 metros, ¿no? Ese tipo de cosas así como muy técnicas, ¿no? Pero yo he preferido vaciar, digamos, el contenido de este curso hacia más bien la explicación de la naturaleza del lenguaje, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene ir a grabar una serie de cosas si no sabemos cómo funciona, cómo analizarlo? ¿No? Podemos tener una lista de discursos y de palabras, pero no sabemos, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso qué nos dice? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Con qué sentido levantamos esas listas? ¿Con qué sentido hacemos etnografía? ¿Para qué? ¿No? Y todo tiene que ver justamente con lo que les decía en la primera clase, que es la pregunta de investigación, ¿no? O sea, uno va a campo, uno hace una etnografía, uno analiza estas cosas a partir de una pregunta que se hace, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? ¿Sí? La pregunta puede ser, ¿por qué esta lengua tiene más vocales que el español, ¿no? Pues bueno, esa es una pregunta ya de investigación. Hay que investigar por qué las tiene, cómo contrastan, ¿no? Dónde aparecen, ¿no? Cómo son diferentes al español, en qué sentido, ¿no? O sea, si son nasales, si son orales, o sea, ¿cuál es la diferencia con el español, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me resulta para mí más interesante o más importante que decirles, Juanito propone que le pongan la grabadora a 2 metros y Pedrito a 1.5, ¿no? Sí, bueno, eso en realidad, eso se va a construir en campo. Sobre todo, como decíamos también en alguna, no recuerdo si la primera o la segunda clase, que alguna compañera preguntaba, bueno, y ahorita que estamos en pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no podemos ir a campo, ¿no? Bueno, justamente lo que decíamos en esa clase es que el antropólogo, en este caso el etnógrafo, no es el que construye el dato y lo construye a partir de su experiencia con el grupo. Entonces, si uno tiene una experiencia con un grupo de Facebook o con una comunidad virtual, ese es su trabajo de campo. Y a partir de ese trabajo de campo está reconstruyendo información, datos. Y por eso les decía la importancia del diario de campo, de cómo obtenemos esos datos y los registramos, ¿no? Porque les decía, no solamente no basta con
con tener toda esa información en la cabeza porque se olvida, ¿no? Entonces necesitas plasmarla en algún lugar, ¿no? Y por eso el diario de campo se convierte justamente en la herramienta de obtención de datos. Por eso son tan valiosos los diarios de campo, ¿no? Por eso editaron el diario de campo de Malinowski, no porque sea Malinowski el gran narrador de historias, no, es porque tiene que ver con la metodología de la disciplina y cómo se obtienen los datos que vamos a analizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de estas dos clases, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque a mí como etnohistoriador, digamos, ¿no? Un poco como antropólogo holístico, digamos, ¿no? Es decir, yo estudié etnohistoria y luego estudié lingüística, entonces entiendo bien justo la importancia de las dos disciplinas y la importancia de las dos disciplinas para un etnógrafo. En el sentido de que siempre, ¿no? Que también lo discutíamos hablando del paradigma de diacronía y sincronía, siempre se van a topar cuando hagan una etnografía, ¿no? Con una temporalidad, ¿no? Es decir, las cosas que están ahí, que están sucediendo ahí, suceden a partir del devenir histórico de esa comunidad, no suceden así nada más porque sí, sino tiene que ver con una explicación histórica. Por eso a mí me gusta hablar justamente, como vimos en la clase pasada, sobre la historia y qué es lo que pasa en términos históricos, cómo van cambiando las formas de pensar, ¿no? Y cómo, digamos, la variante diacronía, o sea, la variante temporal, va transformando la propia comunidad, sus rituales, su lengua. Si nada es inmutable, todo cambia, ¿no? Lo único permanente en realidad es el cambio, ¿no? Todo cambia y se transforma, ¿no? O sea, véanse ustedes mismos, o sea, seguramente cuando se ven al espejo, ¿no? Ya se encontraron una cana más, una arruga, qué sé yo, una peca, ¿no? Sí, son diferentes, ya no son el mismo de ayer, ¿no? Sin embargo, hay estructuras que permanecen, ¿no? ¿Sí? O sea, cambiamos, todos los días cambiamos, ¿no? Pero hay cosas que se mantienen, ¿no? Igual la lengua, ¿no? La lengua va cambiando, pero no cambia tan rápido como para que a la siguiente generación ya no entendamos nada, ¿no? No, hay cosas que cambian, pero su transformación es muy lenta, es lo que llaman los historiadores de larga duración, ¿no? Entonces hay procesos de corta duración, ¿no? Que duran unos cuantos años, y hay procesos de larga duración que llegan a durar siglos, ¿no? Sí, entonces ya tiene que ver también con una escala temporal, ¿no? Entonces siempre se encontrarán con la historia. Por eso para mí es importante hablar sobre justamente el contexto histórico en el que nos encontramos, ¿no? Sí, y otra cosa que siempre van a encontrar, que justamente por eso es esta materia, es la lengua. ¿Qué pasa con la lengua, con los hechos lingüísticos, ¿no? Y cómo los analizamos. Ya vimos que no es cualquier, o sea, no se analiza de la misma manera, no un artefacto arqueológico que una evidencia lingüística o que una evidencia genética, ¿no? Justo cada una de estos elementos o cada una de las disciplinas que estudian estas manifestaciones ha creado una serie de metodologías y técnicas para acercarse al estudio de esa realidad, ¿no? Sí, entonces justo eso es ese diálogo entre la historia y lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Porque los lingüistas, a diferencia de lo que cree el común de la gente, no estudian idiomas o no estudian lenguas, ¿no? Lo que estudian los lingüistas es el lenguaje, ¿sí? Sí, uno se especializa luego en una lengua en particular, porque pues es difícil también estar hablando de todas las lenguas, ¿no? Es muy complejo. Cada lengua en sí misma lleva un grado de complejidad y de tiempo para aprenderla, analizarla, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, justamente lo que le interesa a la lingüística es crear herramientas que te sirvan para analizar todas las lenguas, no una lengua en particular, ¿sí? Sí, entonces, justo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre es eso, ¿no? Las herramientas lingüísticas, ¿sí? Que nos van a servir, los conceptos, diferentes técnicas también que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Que nos van a servir para hacer nuestro trabajo, es decir, para hacer una etnografía, para recopilar elementos lingüísticos, para fijarnos en elementos del lenguaje que no necesariamente son orales, ¿sí? Ya decíamos, ¿no? Todo significa, ¿no?
¿sí? La escuela de Tartu, ¿no? En Rusia, con Yuri Loveman, ¿no? Lo que proponen ellos es que hay una semiósfera, ¿no? O sea, nosotros creamos una atmósfera llena de sentido, ¿no? Y en ese sentido, todo significa, ¿no? O sea, ya el hecho, o sea, uno pensaría, bueno, pues vamos a un parque, ¿no? Y ahí en el parque, pues todo sucede, digamos, de manera natural. Pues no, ¿no? El parque mismo, el hecho de pensar en una zona verde, abierta, con una disposición de árboles o de juegos o de bancas, ¿no? Ya todo eso significa cosas. Si no es arbitrario totalmente, no es natural, ¿no? Sobre todo eso no es natural, sino que es algo construido por una cultura, ¿sí? Entonces, y al ser construido por este grupo, está significando algo, significa algo, ¿sí? Es decir, si ustedes han ido a otros países, ¿no? Se darán cuenta que la forma de la disposición de los parques, por ejemplo, pues es distinta a la de aquí, ¿sí? Es completamente, hay otra disposición, ¿no? La gente tiene incluso otra actitud, ¿no? O sea, es diferente. ¿Por qué? Porque todo esto está mediado culturalmente, ¿no? Un poco lo que, el tema de hoy, pues, ¿no? De la Sapir y Wolf, ¿no? Hasta dónde el medio ambiente o el contexto, ¿no? Va modelando no solamente tu personalidad, ¿no? Sino la forma en que te comunicas, la forma en que concibes el mundo y la forma en que te conduces en el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, justamente a partir de eso ha habido varios paradigmas que intentan explicar justamente esta idea, ¿no? El primero, bueno, va a ser justamente la relación naturaleza y cultura, que es lo que va a explotar Sapir y Wolf, ¿no? Le va a seguir cultura y personalidad, ¿no? Que es su representante, digamos, más conocido es Margaret Mead, ¿no? Adolescencia y cultura en Samoa, ¿no? Sí, entonces, y luego le van a seguir distintos explicaciones, ¿no? Para tratar de ver qué tanta, digamos, influencia hay en el medio, ¿no? O sea, en la lengua, por medio, o sea, más bien, qué tanta influencia hay en el medio, del medio, en la forma en que pensamos y acomodamos o estructuramos nuestros pensamientos o nuestras ideas. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy así en grandes rasgos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, nos quedamos la clase pasada justamente en Saussure, ¿no? Y cómo empieza a formarse la lingüística como una disciplina distinta a la filología, ¿no? Y justamente lo que le interesa es la lengua, ¿no? Ya decíamos justamente que la lengua como tal es un constructo imaginario que no existe, ¿no? Lo que existe son las formas en que habla la gente, ¿sí? Sí, entonces, Saussure, ya decíamos, hace esa distinción, ¿no? Entre lengua y habla. Lengua como el sistema y el habla como la forma, la puesta en práctica de ese sistema por un individuo, ¿no? Bueno, ¿eso cómo se ve en las lenguas, digamos, ¿no? Eso lo ven las lenguas, bueno, como aquí tenemos en estas columnas, ¿no? En español, por ejemplo, pues sí tenemos la diferencia entre lengua y habla, ¿no? Que bueno, en realidad la palabra lengua, ¿no? Es una extensión semántica, ¿sí? De linguaticum, o sea, de lo relativo a la lengua, al órgano, ¿no? Justamente como cuando uno habla, se mueve la lengua, ¿no? Hay como una expresión icónica, ¿no? Al llamar eso que hacemos como lengua, ¿no? O sea, el hablar, ¿no? El hablar una lengua, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Por eso también durante el siglo XV, XIV, bueno, más o menos como el XIII al XVI, ¿no? La forma de nombrar a los traductores era como lenguas o intérpretes, ¿no? Sí, entonces, a ver, o sea, surge un concepto que tiene que ver más bien con denominar un órgano, ¿no? En este caso, la lengua, y luego se hace una extensión semántica a todo lo relacionado que hacemos con eso. Obviamente no a comer ni a chupar ni nada, no, sino a lo que hacemos, que es producir sonidos, ¿no? Lengua, ¿sí? Y bueno, pues el habla, suponemos que el habla es oral, ¿no? O sea, cuando hablamos, hacemos referencia a algo que está
que está sonando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esta. En inglés, por ejemplo, se hace una diferencia entre language, tongue, y speech, ¿no? O sea, language como el sistema, tongue como el órgano, lengua, ¿no? Y speech como la parte hablada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, que en realidad language es un préstamo que pasa del francés al inglés en el siglo XIII, ¿no? ¿Sí? Es decir, no tenían una palabra, ¿no? En inglés para hablar del sistema lingüístico, ¿no? De la lengua como tal, y entonces se toma la palabra prestada del francés, ¿sí? Y por eso tienen language, ¿no? Bueno, en otras lenguas, como en el otomí, por ejemplo, pues sí hay una diferencia entre ña, que es hablar, ¿no? Hokme, que es el órgano, ¿no? Y mo, que es decir, ¿no? O la forma oral. Este ña es hablar, pero también se refiere a la lengua, ¿sí? O al sistema lingüístico, ¿no? De hecho, por eso el nombre de la lengua otomí es ña, ñu, ¿no? Tiene que ver con esa raíz ña, que es hablar o la lengua, ¿sí? Y también en otras, como en náhuatl, por ejemplo, tenemos el metlatlatol, ¿no? Que tiene que ver con meláhuac y tlatoli, como meláhuac como bien, ¿no? Algo bien hecho, ¿no? Y tlatoli, el habla como metlatlatol, entonces es como el hablar bien o bien estructurado. Eso es la concepción que tenían los nahuas o que tienen los nahuas del sistema lingüístico, ¿no? Metlatlatol, ¿no? Sí, nenepil, pues bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Se ha comido un taco de nenepil, ¿no? O sea, de lengua, ¿no? Sí, el órgano, y bueno, otra vez tlatoli, ¿no? Es hablar oralmente, ¿no? Sí, entonces vemos que las lenguas, pues, ya algunas lenguas, ¿no? Como el náhuatl y el otomí, ya de entrada ellos hacen una distinción léxica entre estos tres aspectos, ¿no? ¿Sí? El español se limita a dos, ¿no? O sea, dos términos, ¿no? Y el inglés tiene igual tres términos, pero ya vimos prestados del francés, ¿no? Entonces, también, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero mostrarles aquí es que no tiene que ver, o sea, no hay una relación, aunque ya lo saben seguro, pero me gusta enfatizarlo, pues no hay una relación directa entre la capacidad de abstracción, ¿no? Con una lengua en particular, ¿sí? O sea, ya vemos que en náhuatl y en otomí están abstrayendo la forma del lenguaje, tienen una palabra para hablar de lengua, del sistema lingüístico, ¿sí? Lo que no existía en inglés hasta el siglo XIII, ¿sí? Lo que, digamos, no existe en español diferente como término al de la lengua órgano, ¿sí? Sí, entonces, pero sin embargo ellos ya están abstrayendo ese sistema, ¿sí? Nosotros lo hacemos, pero usamos la misma palabra, ¿no? Lengua y lengua, ¿no? O sea, sí sabemos que una lengua, pues es una lengua, y que la lengua del órgano, pues es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Pero usamos el mismo término. O sea, entonces, otra vez, no tiene que ver, ¿sí? Con la lengua en sí, ¿no? El poder crear un concepto abstracto, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, en cualquier lengua se puede decir cualquier cosa, ¿sí? No es que los franceses, pues, como son acá muy elevados, ¿no? Pudieron escribir grandes obras, ¿no? Rousseau, ¿no? El contrato social. Y los mayas, pues como tenían ahí un déficit, pues no pudieron escribir nada, ¿no? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un proceso educativo, que es ahí donde entra justamente la parte histórica, en donde se ha beneficiado a todas estas lenguas, ¿no? Sí, con procesos de educación formal como la universidad. O sea, Rousseau no hubiera podido escribir el contrato social si no hubiera sido una persona educada, ¿sí? Pero si tuviéramos un maya que estuviera educado en maya, ¿no? Con una universidad en maya, seguramente hubiera un texto similar al del contrato social de Rousseau escrito en maya, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con la lengua, ni con la capacidad cognitiva de las personas que hablan una lengua, sino con procesos históricos sociales, ¿sí? El hecho de que no tengamos el contrato social en maya, ¿no? Tiene que ver con un proceso de dominación histórica, no con la capacidad lingüística de los mayas, ni que en esa lengua no se puede decir, no, no. Tiene que ver con una cuestión social e histórica, ¿sí? No cognitiva ni lingüística,
¿no? No tiene que ver con eso, ¿sí? Y justamente por eso me gusta empezar esta tema con justamente Maturana, ¿no? Humberto Maturana. Humberto Maturana, si bien no ha hecho una gran escuela en Chile, que es de donde es originario, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Me gusta siempre dárselos a leer porque nos obliga a pensar fuera de la tradición, digamos, antropológica en general, ¿sí? Es decir, nos permite o nos da la oportunidad de pensar fuera del cajón. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Primero, Maturana es un biólogo, ¿no? O sea, él le interesa más bien cómo se desarrollan los diferentes organismos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a desarrollar una idea más bien filosófica, ¿no? Sobre lo que tiene que ver o cómo se concibe lo humano, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre una rana y una persona, ¿no? Porque pues, en términos biológicos, pues tenemos cadenas de células de carbono, que o sea, es básicamente lo mismo, nada más con una configuración diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la rana no hable, ¿no? Bueno, o qué hace distinta a la rana del ser humano? Pues justamente la conclusión a la que llega es el lenguaje, ¿no? Como ustedes leyeron, ¿no? Justamente él dice, el origen del lenguaje, ¿no? es el origen de lo humano, ¿no? Es muy interesante su planteamiento, si bien, como les decía, no ha formado más bien una escuela ni en Latinoamérica, ni en Chile en particular, aunque sí desarrolló su propia escuela, que es la matrística, en donde en realidad pues, lo que hace es dar cursos como de superación o de coacheo a grandes empresas y a personas, digamos, de la élite, ¿no? Vende sus cursos, ¿no? Donde explica toda su teoría, ¿no? Y es la manera en que ha difundido su forma, digamos, de ver el mundo, ¿no? Pueden ver muchos videos en YouTube de él o de la escuela matrística, ¿no? En donde plantea todo toda su teoría, ¿no? En realidad, a mí me interesa mucho en el sentido justamente de cómo concibe un ser, ¿no? Él lo que dice es que la mayoría de los seres, empezando por las bacterias, ¿no? Son autopoyéticos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que cada ser, a partir de los elementos que tiene por su genética y distintos elementos, digamos, propiciatorios en el medio ambiente, ¿no? Le permiten autoproducirse, ¿no? ¿Sí? O autogenerarse, ¿sí? Eso es muy explicativo en términos, por ejemplo, de las células, ¿no? Cuando alguien se corta, ¿no? Te cortas, pues las células mismas van reconstruyendo el tejido sin que nadie les diga cómo hacerlo, ¿no? Y al final te queda la piel, bueno, mejor te queda cicatriz, pero bueno, digamos, no te sale otro dedo, ¿me explico? O sea, se reconstruye la herida de la misma manera en que estaba, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que llama Maturana la autopoiesis, ¿no? O sea, la capacidad o la cualidad que tiene un sistema de reproducirse y mantenerse a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? O sea, las bacterias, los virus, ¿no? Los virus, si bien no están vivos, ¿no? Lo que hacen es copiarse, ¿no? Y esa forma de autocopiarse, ¿no? De clonarse, autoclonarse, es su autopoiesis, ¿no? Es la manera de mantenerse vivo, ya no en el mismo individuo, sino en un segundo individuo que se clonó, ¿no? Pero bueno, todas las células, tienen este sistema autopoiético, ¿no? Es decir, la capacidad de regenerarse. Una vez que, bueno, con la edad, etcétera, se van, digamos, perdiendo estas capacidades autopoiéticas, ¿no? Sí, o sea, ya, o con una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que ya no puedes cauterizar las heridas o cosas así, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿no? Ese principio de autopoiesis, ¿sí? Permite que los organismos
se reproduzcan a sí mismos. Bueno, este concepto me parece trascendental para nuestro tema, en el sentido de que podríamos decir que una lengua es autopoyética, en el sentido de que no toma elementos que no sean lingüísticos para regenerarse. Es decir, vemos cómo las lenguas van cambiando, ¿no? Y hay dos formas de cambio, ¿no? Una que tiene que ver con la evolución propia de la lengua, o sea, con lo que se llaman cambios internos, ¿sí? O sea, la lengua va cambiando, ¿sí? Pero, digamos, siguiendo sus propias reglas, ¿sí? Y hay cambios externos, ¿no? Que a veces tienen que ver con condiciones sociales, ¿no? O sea, aquí se hablaba una lengua, pero luego hubo una guerra y entonces se desplazaron a todos los que hablaban esa lengua y entonces aquí ya no se habla, ¿no? O sea, ¿no? Entonces ya no se pudo mantener esa lengua, ¿no? Ya no se pudo estar ahí. Pero bueno, tiene que ver con cuestiones externas a la lengua, ¿no? También cuestiones externas son, por ejemplo, cuando dos lenguas entran en contacto, ¿no? Bueno, como ya decíamos, pues las lenguas no es que anden ahí caminando, ¿no? Sino que son los hablantes los que entran en contacto, ¿sí? O sea, el locus del contacto lingüístico es el hablante mismo, ¿sí? Generalmente estos hablantes pues son bilingües, ¿no? Para que entiendan las dos lenguas pues necesita ser bilingüe, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando un hablante, digamos, está hablando, por ejemplo, una segunda lengua y no se acuerda de cómo decir tal cosa en esa segunda lengua, pues utiliza la forma de su primera lengua, ¿no? O a lo mejor porque el concepto de la primera lengua era como más claro, ¿no? Más específico, ¿sí? Pues, entonces digo ese concepto, ¿no? Ese es un cambio externo, digamos, ¿no? O sea, no tiene que ver con la misma lengua, sino, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Cuando una vez que entra el préstamo, se adapta a la lengua, es como si lo tomara, ¿no? Y le pusiera todos los elementos que necesita para pertenecer a ese sistema lingüístico, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que decíamos, también creo que ya mencionamos en algún momento el ejemplo del escáner, ¿no? Sí, o sea, el escáner es una palabra en inglés, nosotros la tomamos, ¿sí? Pero la convertimos y la conjugamos y la flexionamos en español, ¿no? Y escanéame esto y traje escaneado tal y voy a escanear no sé qué, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, otra vez, de manera autopoyética, digamos, o sea, no es que tome elementos distintos al mismo sistema, sino que con el mismo sistema se incorporan estos préstamos y luego ya llegan a ser parte del mismo sistema, ¿sí? Entonces, en términos metafóricos, ¿no? Hay una autopoiesis en la lengua, es decir, la lengua en sí misma se va generando, se va manteniendo funcional y para poderse mantener funcional va cambiando generación con generación, ¿no? Individuo con individuo, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay una especie de autopoiesis, ¿no? En el sistema lingüístico, que a lo que voy es que cada vez que nos encontremos con un sistema lingüístico, el sistema lingüístico está completo. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, no es que digan, no, es que esta lengua tiene 4 vocales, pero en 100 años se le va a formar su 5ª vocal. No, pues eso no existe, ¿no? O sea, está completa con sus 4 vocales, es autopoyética en ese sentido, ¿no? Contiene a sí misma y puede, digamos, generar mecanismos para integrar préstamos o otro tipo de cosas, ¿no? Dentro de sus mismas normas o sus mismas especificaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que Maturana nos permite pensar a la lengua como un sistema autopoyético, ¿no? ¿Sí? Es decir, y también eso nos permite librarnos de la idea de que hay lenguas mejores y lenguas peores. Todas son iguales y todas están autocontenidas en su autopoiesis, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no, como justamente obtienen más información para su reconfiguración del medio, ¿no? Es decir, si tiene contacto con otras lenguas, pues las tomará y las reacomodará, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque ya metieron préstamos, el escáner, pues ya el español ya no sirve, ¿no? Ya está en peligro porque se va a desaparecer porque ya estamos metiendo muchas palabras del inglés. No, eso tampoco es verdad, ¿no? No, o sea, está contenido en sí mismo el español y toma las palabras y las convierte en español. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no está incompleta la lengua, no
no está, digamos, deficiente en algunas cosas, ¿no? Sino que lo que hace es tomar elementos y reformalizarse, ¿no? En un sentido autopoético, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que me gusta que lean a Maturana, ¿no? Porque te da otra perspectiva. También, sobre todo porque intenta romper con la tradición que viene mucho de la filosofía occidental, ¿no? Del racionalismo, en la idea de que el mundo emocional y el mundo racional son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y básicamente lo que dice Maturana es que no es cierto, que más bien lo primero que tenemos son emociones. Y a partir de el analizar esas emociones, ¿no? Generamos un mundo racional, ¿sí? Y entonces lo que, según él, pues, el raciocinio o la razón, ¿no? Tiene que ver más bien con un complejo de ideas que justifican nuestras emociones, ¿sí? O el sentir ciertas cosas o el impedir que se sientan ciertas cosas, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con evitar digamos, el sentimiento, ¿no? Sino también con guiarlo, ¿no? Por eso cuando alguien se enoja con una persona o que no hace lo que uno quiere, le dice, sé razonable, tienes que hacer tal y tal, ¿no? O sea, eso ser razonable lo que está implicando es tienes que pensar como yo, tienes que hacer lo que yo estoy pensando, ¿sí? Eso es lo interesante de Maturana, porque justamente lo que nos está diciendo es que envolvemos nuestras emociones en una capa de racionalidad, ¿sí? Que nos hace pensar que las emociones las dejamos, ¿no? Las dejamos de lado, ¿no? De hecho, justamente cuando una persona actúa, digamos, de manera irracional, le dice, no, es que es muy emotivo, ¿no? Esa persona piensa con el estómago, ¿no? O sea, hablando justamente de esa necesidad de reprimir la emoción, ¿no? La emoción. Y bueno, lo que dice el Maturana, que a lo mejor suena muy romántico, pero no lo es que, bueno, la emoción principal es el amor, ¿no? Pero no se refiere al amor de pareja o al amor cortés, no, se refiere justamente a esta emoción que nos hace tener empatía con el otro, ¿sí? Y que nos hace justamente lenguajear con el otro, ¿sí? Este también es un concepto importante en Maturana. El lenguajear no tiene que ver nada más con hablar, sino justamente por eso le llama lenguajear, porque tiene que ver más con una concepción de lenguaje más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la mirada, con los gestos, con las manos, incluso con la actitud, ¿no? ¿Sí? Con todo eso estamos emitiendo mensajes, ¿no? Y nuestro receptor o nuestro interlocutor decodifica esos mensajes, ¿sí? Y es a partir de ahí que empezamos a lenguajear, ¿no? Por eso dice, el lenguajear o el lenguaje son interacciones recurrentes que constituyen un sistema de coordinaciones consensuales, ¿no? O sea, para hablar necesitamos coordinarnos, ¿no? ¿Sí? Y además tenemos que tener un consenso en cómo vamos a hablar. Es decir, ahorita tenemos el consenso de que, digamos, el sistema lingüístico que estamos usando va a ser el español, ¿no? Y hay un consenso entre nosotros tácito, sin que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Simplemente porque sabemos que aquí se habla español, ¿no? Si estuviéramos en Nueva York, pues estaría dicho, digamos, se entendería que estuviéramos hablando en inglés, porque pues en Nueva York pues se habla en inglés, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tenemos, digamos, esa coordinación, ¿no? Y ese consenso, ¿no? ¿Sí? Y entonces justo la coordinación implica justamente el que yo hable y ustedes me escuchen, ¿no? Estamos coordinados, ¿sí? ¿Sí? Si yo estoy hablando y alguien está, pues no sé, dibujando o haciendo otra cosa, ¿no? Probablemente escuchará, ¿no? Pero no necesariamente va a interactuar conmigo, ¿sí? O sea, típica de que, no sé, están
su jefe en el trabajo, su mamá, ocupado haciendo algo y le dice, oye, te vengo a decir que no sé, sí, sigue hablando, dime, ¿no? Y entonces, pues en realidad no está haciendo una práctica consensual contigo, ¿no? ¿Sí? Simplemente pues está dejándote quedar y a ver qué pesca, ¿no? De lo que dices y a partir de ahí ya tendrá una opinión o lo que quieras, ¿no? Sí, pero justamente es necesario esto, ¿no? Y entonces justo lo que dice Maturana es que, bueno, ¿cómo se da esto? ¿Esto se da entre los animales también? Bueno, pues resulta que sí, ¿no? Resulta que los animales también lenguajean en un sentido menos simbólico, ¿sí? Es decir, los animales también tienen una serie de conductas sociales, ¿no? Sobre todo los primates, ¿no? Los chimpancés, orangutanes, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que él llama el fenotipo ontogénico, ¿no? Es decir, la forma en que se va desarrollando, digamos, por así decirlo, el estilo de vida de las especies. Piensen en nosotros como especie, ¿no? Hay una especie de, bueno, hay un determinismo ahí biológico, ¿no? Que tiene que ver con que justamente la mujer es la que carga el bebé, el feto, el producto, como le quieran llamar, durante 9 meses, ¿no? Y después lo pare, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasa con otros animales, ¿no? Con las jirafas, los caballos, ¿no? El producto, el bebé, el feto, bueno, el feto no, porque ya nació, el bebé recién nacido, pues, no puede valerse por sí mismo, ¿no? O sea, una jirafa nace y a los 2 minutos está comiendo pasto, ¿sí? O mismo un caballo, una cabra, ¿sí? Sin embargo, el hombre no. Y lo mismo pasa con los otros homínidos, ¿sí? El chimpancé, los orangutanes, todos tienen un proceso de maduración biológico muy largo, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica que tienes que tener, ¿no? Profe, perdón, Sí. perdón que te interrumpa. Entonces, por ejemplo, se podría decir entonces que el lenguaje de los animales es como algo hereditario, pero nosotros también podemos heredar conductas, ¿no? Sí, bueno, heredamos conductas instintivas, digamos, ¿no? Como bueno, hay muchas conductas instintivas que, como el reaccionar a un ruido fuerte, ¿no? Eso tiene que ver justamente con nuestro, como nuestro bagaje animal, ¿no? Así, reaccionar, el miedo, que se dilaten las pupilas, ¿no? Todo eso tiene que ver con esa conducta heredada, ¿no? Que tiene que ver más bien con una cuestión de instinto, ¿no? Pero las prácticas sociales, ¿sí? Se heredan en términos de transmisión, ¿sí? Es decir, si uno nace, digamos, nahua, pues va a heredar, por así decirlo, las tradiciones nahuas, ¿no? Pero si uno nace nahua, ¿no? Y se lo llevan a Estados Unidos, porque sus papás son migrantes, ¿sí? Y no reproducen ninguna de las tradiciones que hacían en su pueblo, entonces ya no heredó nada. ¿Me explico? Entonces, esa herencia, a diferencia de lo que pasa con la herencia genética, se tiene que transmitir, o sea, se tiene que enseñar, ¿sí? ¿Sí? Y por eso también, o sea, todo ese conjunto de enseñanzas, ¿no? Que el pueblo X, bueno, estamos hablando de los nahuas, ¿no? Porque el pueblo nahua ha ido acumulando a lo largo de la historia, es lo que se conoce como memoria cultural, ¿no? Y la memoria cultural le sirve a uno para reconstruir las cosas, es decir, a uno lo invitan a una boda, ¿no? Bueno, pues uno sabe, bueno, a menos que sea la primera vez que vaya a una boda, ¿no? Pero bueno, uno si ha ido a una boda anteriormente, pues sabe que hay que vestirse de cierta manera, que hay que llegar pues, temprano, ¿no? Que hay que hacer una serie de rituales, ir a la misa, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿sí? Y cuando eso no pasa, ¿no? O sea, no, pues es que no, mi hija no se casó porque pues, se fue con el novio y pues ya, ¿no? Bueno, todos esos elementos tradicionales se cortaron, ¿no? Ya no se realizaron, ¿sí?
Sin embargo, la memoria cultural nos dice que, bueno, pues esta pareja que no hizo, pues lo hizo mal, ¿no? Entre comillas, porque no cumplió con tal, no fue a la iglesia, no hizo la pedida, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que lo hizo mal? Pues lo sabemos porque nuestra memoria cultural nos dice que para casarse hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿sí? Y entonces eso nos sirve para hacer nuestros juicios de valor y decir, no, pues es que esto está mal, ¿cómo se van sin casarse, no? O sea, ¿sí? Y se crea una identidad a partir de esa memoria cultural, que es un poco la herencia que mencionaba la compañera, ¿sí? Pero todo eso lo tienes que vivir ahí, tienes que aprenderlo, tienes que saber que así se hace, ¿no? Por eso, luego dicen, no, lo que pasa es que a ti te falta sentido común. Lo que pasa es que el sentido común también es cultural, ¿no? O sea, uno dice, pero pues, ¿cómo no sabes abrir un refresco? Pues si eso es de sentido común, bueno, pues si en tu cultura hay refrescos tapados, pues sí, pero si yo nunca he visto un refresco, pues no sé abrirlo porque no tengo memoria cultural que me ayude a solucionar cómo abrir un refresco, ¿sí? Vean, hay un, bueno, no sé si les gusten los documentales o no, pero bueno, luego son interesantes ahorita que estamos encerrados. Hay un canal de televisión alemán que se llama el Deutsche Welle, ¿no? DW, si lo buscan en internet, y tienen una serie de programas que se llama Zona Docu, ¿no? En ese Zona Docu en realidad son reporteros que hacen reportajes largos y los presentan como documentales de 40 minutos, pero algunos son muy interesantes en términos antropológicos. Justamente hay uno que se llama El sueño americano en Etiopía, y de lo que nos habla es justamente van haciendo el seguimiento de unas personas etíopes que piden su asilo político en Estados Unidos, ¿no? Y entonces de estar en un campo de refugiados en el Congo, ¿no? Se los llevan a Estados Unidos. Y entonces, justamente lo interesante del documental es ese crash cultural, ¿no? Es cómo se enfrentan ellos, después de vivir en un campo de refugiados, además, durante 10 años, ¿no? Llegan a la sociedad de la opulencia norteamericana con las Big Mac y todas esas cosas y les parece totalmente... Bueno, la primera impresión es que es paradisiaco, ¿no? Es un paraíso esto, ¿no? Sí, pero luego vas viendo los quiebres que tienen culturales cada uno, a tal grado que la mujer más grande, la madre de la familia, bueno, la abuela de la familia esta que migra, no se adapta y tiene que regresarse a su pueblo, a vivir en esas condiciones que uno decía infrahumanas en el campamento de refugiados, pero es lo que ella conoce como vida, ¿no? Y lo que le da felicidad. ¿Me explico? Y entonces justo eso es lo interesante, te das cuenta en ese tipo de documentales como el sentido común no es universal. Nada de eso es universal, tiene que ver con una cultura. Me pareció, este video es muy interesante porque, por ejemplo, nunca entienden lo del agua caliente en el lavabo, no lo entienden, ¿no? Cuando uno es nomás, pues la izquierda la abres y sale caliente y la derecha está fría, y pues si quieres algo tibio abres las dos, ¿no? Bueno, ellos nunca lo entienden y ves como después de 2 años de estar ahí, para lavarse las manos con agua caliente, calientan el agua en una tetera, teniendo la infraestructura para hacerlo como lo hace la sociedad occidental. ¿Me explico? Pero no, ¿por qué? Porque ellos digamos, tienen una serie de memorias culturales, ¿no? De cómo se calienta el agua, ¿sí? Y entonces trascender eso, romper con eso, es un proceso de aculturación, ¿no? Tienes que olvidar tu otra forma de relacionarte con el medio y comenzar con otra forma, ¿no? ¿Sí? Y entonces ves justo cómo van dando ese proceso de aculturación. Por eso es interesante el video, porque en realidad está bastante sesgado hacia lo bonito que es el sueño americano, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Sí, justamente ahí es donde te das cuenta, ¿no? De cómo se van dando todas estas construcciones sociales que están mediadas, ¿no? Por relaciones simbólicas que son culturales, ¿sí? ¿Sí? Y entonces justo
¿no? El fenotipo ontogénico del humano tiene que ver con cómo se van creando estas formas de comunicarse, este lenguajear, ¿no? Y cómo para, al final, lo que vas teniendo es un conglomerado de conversaciones. O sea, para Maturana, la cultura es un conjunto de conversaciones que tienes a lo largo de la vida, ¿no? Y que las vas asumiendo como propias, ¿sí? ¿Sí? Y en cierto sentido tiene razón, en el sentido de que ¿cómo adquieres todo eso? Pues porque alguien te lo contó, es una conversación, ¿no? No es como le preguntas, oye mamá, ¿y usted cómo se casó? ¿No? ¿Lo fue a pedir mi papá o se la robó o qué onda? ¿No? O sea, ¿sí? Y es así como vas conociendo toda esta memoria cultural, ¿sí? Entonces, por eso verlo desde la perspectiva de este biólogo resulta interesante, porque resulta que justamente lo que nos convierte en humanos es esa capacidad de poder crear lenguajes simbólicos a partir, además de los lenguajes que tenemos como animales, ¿no? Porque hay muchos videos también que pueden revisar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se compara la conducta de un niño con un chimpancé, tienen elementos muy, muy similares, ¿no? Por ejemplo, la risa, el juego, ¿no? Todo eso son elementos que ya traemos en el ADN y que justamente no nos distinguen de otro primate, ¿no? En ese sentido, por eso Tarzán es verosímil, ¿no? Porque, digamos, un chimpancé adulto, al ver cómo se comporta el humano bebé, pensaría que es igual que su cría, ¿no? Ya cuando empiezan a crecer, pues sí son diferentes, ¿no? Sobre todo en ese sentido, de que empezamos a construir lenguaje simbólico, ¿no? Y entonces, o sea, no es que los animales no tengan manera de cómo codificar signos o señales, ¿no? O sea, por ejemplo, el llamado que hacen los chimpancés cuando hay un depredador, ¿no? Un jaguar, ¿no? Hacen cierto llamado, ¿no? ¿Sí? O cuando encuentran fruta, ¿no? También hacen cierto llamado para indicar, aquí hay fruta, ¿no? O ahí viene el depredador, ¿no? Sin embargo, no pueden mentir. Es decir, no pueden hacer esos llamados si no suceden en la realidad. En cambio, nosotros sí. ¿Sí? Nosotros justamente trascendemos el lenguajear en el sentido de que empezamos a construir un lenguaje simbólico, ¿sí? Que va más allá, ¿sí? De elementos que aparezcan en la realidad, ¿no? Y además lo hacemos de manera recursiva, es decir, empezamos a crear una historia y luego le sacamos otra historia y luego otra historia, ¿no? Es decir, Juan vino, pero no vino solo, vino con Pedro y luego entre los dos hicieron tal cosa, pero además ya venían desde antes trayendo esa cosa, ¿no? ¿Sí? Y eso es la recursividad del lenguaje. ¿Sí? O sea, cómo a partir de una frase, digamos, tú puedes seguir toda una historia, creándole, metiéndole más información, ¿no? O como este juego que hacen los niños, ¿no? Que dicen una palabra, ¿no? Ah, casa, y luego el que sigue dice otra palabra, casa, perro, y luego el que sigue, a casa, perro, vaca, y luego el que sigue otra, casa, perro, vaca, Juan, casa, perro, vaca, Juan, perro, ¿no? Eso es el lenguaje, y lo llenamos de significado, y eso es justamente, digamos, lo que distingue nuestro fenotipo ontogénico de cualquier otro fenotipo, ¿sí? Es decir, nosotros somos los únicos que podemos crear estos lenguajes simbólicos y transmitirlos. Además, creamos una serie de elementos, ¿no? Para transmitir esos lenguajes simbólicos y el contenido que tienen esos, ¿no? Y eso no lo puede hacer un animal. Entonces, por eso es que Maturana lo que dice es que es el lenguaje, ¿no? El punto de origen, el lenguaje, la lengua, pues, ¿no? Como el punto de origen de lo humano. ¿Sí? Es eso, ¿no? Eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo, amar tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder tener una pareja para poder mantener tus crías, así de sencillo, ¿no? Es decir, en términos biológicos, ¿no? No es que no se pueda, pues, pero en términos biológicos, la hembra, digamos, se ve más limitada
en el sentido de que tiene que criar a la cría, ¿no? Que darle de comer, etcétera, etcétera. Ahora con una serie de dispositivos culturales, ¿no? Las mujeres se han podido, digamos, desprender de ese determinismo biológico, ¿no? Y les puedes dar fórmula, lo puedes llevar a la guardería, no, o sea, ya no es tan necesario justamente, ¿no? Esa parte de tener que crecer en grupo, etcétera. Pero bueno, en términos del origen de lo humano, esa necesidad de tener que tener más individuos para que te puedan proveer de alimento, para que tú puedas mantener a tu cría 2, 3 años en lo que puede empezar a comer solo, ¿no? ¿Sí? Eso produjo, ¿sí?, un ambiente social. Y es a partir de ese ambiente social, ¿no?, dice Maturana, que se crea el lenguaje mismo, la necesidad de decirnos cosas, ¿no? De saber cómo estamos, de transmitir nuestras emociones, ¿no? Y entonces justo eso es lo que me parece más interesante de Maturana, ¿no? O sea, esta idea de ver que somos animales en cierto sentido, ¿no? Y que tenemos una serie de conductas animales, ¿no? Pero que hay una serie de conductas simbólicas que separan o que nos separan de nuestra animalidad. Y que esas conductas simbólicas tienen que ver con la lengua y el lenguaje. Por eso estudiar el lenguaje y la lengua es tan importante para el antropólogo, ¿no? Porque ahí está codificado mucha información, ¿no? Y por eso también hay muchos críticos, digamos, de los antropólogos o de etnógrafos que dicen que si uno no aprende la lengua de la comunidad que estudia, nunca va a trascender el periodismo etnográfico, ¿no? Un poco esa crítica a lo que va es que, bueno, el periodismo etnográfico es que fueron 2 días en la comunidad y ya, como estuvieron ahí comiendo tortillas, ya saben todo lo que se necesita saber de los tarahumaras, y entonces escriben en el Milenio acá una nota sobre los tarahumaras, ¿no? Y, uy, no, qué profundidad, ¿no? Bueno, justo como ese acercamiento no logra una profundidad, ¿no?, ni lingüística ni cultural, ¿no?, el antropólogo tiene la obligación de no hacer eso, ¿no? De tratar de hacer una etnografía profunda, si no hablar la lengua de la comunidad que estudia, sí tratar de tener registros lingüísticos, ¿no? Un corpus, ¿no?, como bien lo dice Malinowski, que a lo mejor en ese momento no podemos nosotros traducirlo, entenderlo, pero con el trabajo de los años y el tiempo y algún informante que nos ayude a hacer la traducción, vamos a entender con el tiempo la importancia de esos discursos en la lengua. Sobre todo si trabajamos en el ámbito ritual, ¿no? Ahí es súper importante el manejo de la lengua. No necesariamente, como les digo, oral, sino para hacer el análisis, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, muy bien. Sí, quería comentar algo. O sea, decías que no era como necesario exactamente como aprender la lengua de donde se hace un estudio, sino que se puede interpretar la manera en cómo ellos también como hacen como una imagen, pues así como pues una descripción exacta, posiblemente, por ejemplo, comer tortillas, pero pues podemos ver que pues le dice, no sé, la moneda o cosas así, no necesario es que la lengua sea pues como tal, ¿no? Y, por ejemplo, la interpretación también de como las pinturas, eso también podría hacerse. No es necesario tener una lengua, sin embargo, lo puedes escribir, ¿no? Y puedes sacar como una información de una cierta pintura, que es lo que nos hacías hacer al principio del curso, para poder entender, pues, más o menos cómo va. Entonces, lo que también entendí que, pues, posiblemente que todo puede ser una lengua, o sea, todo lo que, pues, queremos como interpretar o dar a entender algo es como una lengua, ¿no? Sí, bueno, más que una lengua es un lenguaje, o sea, sí hay que distinguir entre el lenguaje, ¿no?, que es más amplio, un poco, es como todo lo que, incluso el lenguaje de los animales, ¿no?, la mímica, todo eso es lenguaje en general, y la lengua en particular es el sistema lingüístico, nada más, ¿no? Es decir, todo significa así, porque todo es lenguaje, ¿no?, en ese sentido, como bien dice, ¿no? Es decir, nosotros podemos interpretar una pintura a partir
no solamente, digamos, de su lenguaje iconográfico, ¿no? De cómo presenta las figuras, el color, etcétera, sino también valiéndonos, como decía yo, de esta memoria cultural, ¿no? Que nos ubica esa pintura en el Renacimiento o una tendencia barroca o los claroscuros de no sé quién, ¿no? O sea, todo este análisis que hacemos de esa obra tiene que ver con cómo apelamos a esa memoria cultural y la relación que tiene ese objeto con esa memoria cultural, ¿no? Entonces, así es como identificamos, digamos, el lenguaje que está detrás de la pintura, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ese es, digamos, el lenguaje así en manera amplia. La lengua como tal, ya la lengua es el sistema, digamos, el sistema, pues, ¿no? O sea, el español, aunque no existe, ya lo decía, pues, ¿no? Pero el sistema tiene que ver con las reglas de cómo se habla, ¿no? Y esas normas de cómo se habla, eso es la lengua, ¿no? Entonces, una cosa es lenguaje, ¿no? Y otra cosa es la lengua particular. La lengua sí es solamente el hecho lingüístico, ¿no? Lo que se considera lengua, digamos. Todo lo demás es lenguaje, ¿sí? O sea, el lenguaje es como una categoría más amplia, ¿no? Y lengua se refiere al aspecto meramente lingüístico, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado clara la explicación. Sí, por ejemplo, cuando hacen una simbología, eso también se puede considerar como un lenguaje, ¿no? Exacto, sí. O sea, cualquier representación que necesitas, o sea, de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, de una tortillería, de pues algún movimiento, cosas así, eso se considera también una forma de lenguaje. Exactamente, sí. Okay, gracias. Sí. Y entonces hay varias maneras de, digamos, hay varios medios o vehículos por medio del cual, digamos, manifestamos o utilizamos el lenguaje, ¿no? Sí, o sea, puede haber un lenguaje iconográfico, ¿no? Lo que decíamos de la pintura, un lenguaje corporal, ¿no? O sea, si estoy así molesto, pues voy a tener una actitud, pues eso que refleja mi molestia, ¿no? Sí. El lenguaje, digamos, de las cosas, ¿no? ¿Qué nos dicen las cosas con cierta disposición, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces sí, todo eso está significando, ¿no? Todo eso, por lo que decíamos, porque justamente el sentido común, no es universal, no es algo natural. Eso es importante de entender, en el sentido de que uno siempre va a pensar desde su propia perspectiva, ¿sí? Es decir, uno siempre, por eso les decía un poco esto de Maturana, de pensar fuera del cajón, en el sentido de que, bueno, pues uno sigue repitiendo ahí a Marvin Harris, ¿no? A todos estos antropólogos consagrados, ¿no? Y sigue pensando de la misma manera, cómo se dan las relaciones sociales. Sin embargo, si metes una lectura, digamos, alternativa, como Maturana, entonces te permite alejarte de eso, ¿no? Y pensarlo de otra manera. A lo mejor no es la manera correcta, o no le quieren creer a Maturana, simplemente es para justamente tratar de darnos cuenta de que muchas cosas de las que pensamos que son naturales no lo son, ¿no? Un poco lo que veíamos justamente en relación con el evolucionismo y esta idea de progreso, ¿no? O sea, esta idea del progreso y de las naciones avanzadas, del primero, segundo y tercer mundo, ¿no? Todo eso tiene que ver con esta idea del evolucionismo, ¿sí? De personas que han evolucionado o grupos sociales que han evolucionado y por ese hecho de ser más evolucionados que los demás tienen como la legitimidad de ordenar a los otros mundos, ¿no? De incluso negarlos los otros mundos, ¿no? Desaparecerlos, ¿no? ¿Sí? Y eso está ahí en el imaginario, ¿no? O sea, les tocó seguro a Trump ¿no? O sea, todas estas ideas del supremacismo blanco, todas estas ideas xenófobas que han estado surgiendo a partir también del COVID, etcétera, tienen que ver con estas ideas evolucionistas y con estas ideas de que justamente nosotros somos los mejores, ¿no? Con esta idea etnocéntrica, ¿no? Y entonces justo nosotros tenemos que estar conscientes de eso porque también sucede en la ciencia. O sea, en las disciplinas, un poco por eso es que les trato de dar todo el contexto histórico.
Estas personas están pensando en eso por su contexto histórico, por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nosotros ya estamos en otro contexto histórico. Tenemos que reflexionar la ciencia antropológica desde otra perspectiva. No podemos seguir haciendo la misma antropología que se hacía en los 60s o en los 70s, ¿no? ¿Sí? Aunque sigamos leyendo a los mismos autores, pero tenemos que trascenderlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que hay como este collage inicial también con Eco, ¿no? Tratando de ver justamente cómo el punto de esta materia es cómo analizar elementos lingüísticos, ¿no? Bueno, justamente para acercarnos a estos elementos lingüísticos tenemos que estar conscientes de que son elementos simbólicos multidimensionales, ¿sí? O sea, que apelan no solamente a representaciones abstractas, ¿no? Semánticas, ¿no? Sino también a hechos concretos de la realidad, a prácticas sociales, les dan nombre, ¿no? A esas prácticas, ¿no? ¿Sí? O sea, una práctica, casarse, pues ya tiene un nombre en la lengua, ¿no? Y el solamente enunciarlo, ya piensas tú justamente, gracias a esa memoria cultural, en todos los elementos que se necesitan para casarse, ¿sí? Entonces, justo esa es un poco la idea, ¿no? La idea es explorar el lenguaje, ¿no? El lenguaje así en general, y luego irnos acercando hacia la parte, digamos, de la materialización lingüística, ¿no? Que es un poco a lo que vamos ahorita, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces ya veíamos que, pues, con Maturana y con las clases anteriores, ¿no? Justamente como estamos hechos de estas células de carbono, ¿no? La doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ¿no? O ADN más fácil. Sí, y que también ya veíamos cómo a esa partir del ADN mitocondrial que podemos saber, ¿no? Rastrear los linajes mismos de los que habla Maturana, ¿no? Ya veíamos que, en Mesoamérica, ¿no? Hay distintos linajes, por lo menos hay 4 linajes genéticos, ¿no? A, B, C y D, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Sí, ya veíamos cómo surgen de un L, ¿no? Que es el africano, ¿no? Y van diversificándose, ¿no? Sin embargo, este es un trabajo de González Olivier, que pueden ver en Cuicuilco, que justamente habla sobre los linajes de ADN mitocondrial en las poblaciones indígenas mexicanas, ¿no? Y justamente lo que está tratando de ver es si hay una relación entre ciertos linajes genéticos y ciertos grupos culturales, ¿no? Y bueno, aquí en estas tablas que les voy a presentar, nada más están como los diferentes grupos, ¿no? Y el porcentaje de linaje que tienen. Ahorita lo vamos a ver un poco más, ¿no? Pero bueno, ya ven, tienen ahí desde aztecas, que son en realidad muestras arqueológicas, ¿no? Hasta nahuas, lacandones, huicholes, etcétera, ¿no? Aquí nada más para que vean la tabla, ¿no? Y pero bueno, así en tabla es un poco complejo. Aquí se ve un poco mejor, ¿no? Con estas gráficas. Las gráficas de Pasteur son muy malas, nunca las utilicen, vean qué complejo es leerlas. Pero bueno, un poco lo que quiero que vean aquí, ¿no? Es que si bien tenemos ciertos linajes genéticos, ¿no? Incluso estos 4 linajes que se podrían decir casi mesoamericanos o amerindios, ¿no? Sin embargo, no hay una relación, ¿no? Uno a uno entre la herencia genética y la herencia cultural, ¿no? Es decir, estos linajes que se van formando en términos genéticos, ¿no? Se van mezclando con diferentes otros linajes, ¿no? Esto nos habla justamente de lo que diría Marcel Mauss, de la circulación de mujeres, ¿no? Aquí hay un punto muy interesante que también Godelier trata con el libro de la creación de los grandes hombres, que tiene que ver justamente con el poder femenino. El poder femenino al que me refiero tiene que ver justamente con el hecho o la posibilidad de poder engendrar una vida humana, ¿no? Esa posibilidad no la tiene el hombre, ¿no?
Y si se fijan, se analizan, digamos, las distintas culturas a lo largo del tiempo, estas culturas lo que han hecho es hacer una serie de dispositivos culturales para minimizar ese poder biológico de la mujer, ¿no? Primero, quitándole toda participación, ¿no? Por ejemplo, los griegos decían que, ¿no? Pues el hombre era el que depositaba su arete en la mujer y eso era lo que crecía, ¿no? O sea, no había ninguna participación femenina más que de receptáculo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Así como ese dispositivo, pues muchos más, ¿no? Godelier en este libro de la creación de los grandes hombres, justamente lo que menciona es cómo se van creando una serie de aparatos míticos para explicar por qué el hombre, o para justificar por qué el hombre, ¿no? Tiene que estar sobre o por encima de la mujer, ¿no? ¿Cómo le puede quitar ese poder, ¿no? Porque el del poder de la mujer es real, ¿no? O sea, realmente puede parir a alguien. Y el del hombre es simbólico siempre. ¿Sí? Y entonces, justamente esta idea del pacto heteropatriarcal tiene que ver desde estos inicios de la civilización occidental, ¿no? De cómo se crean todas estas instituciones, ¿no? Para quitar ese poder biológico a la mujer, ¿no? Y con un poder simbólico, empoderar al hombre. Y la consecuencia de eso la vivimos hasta hoy, ¿no? En el sentido de que muchos hombres piensan que las mujeres son para su uso y disfrute nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente se crean una serie de dinámicas sociales que tienen que ver, ¿no? Dice Marcel Mauss, con esta circulación de mujeres, ¿no? O sea, la circulación de mujeres tiene que ver no solamente con el hecho de que los grupos se puedan reproducir, porque también es una necesidad biológica, ¿no? Si son totalmente endógenos, o sea, si no se reproducen con otros grupos, empieza a haber malformaciones genéticas, ¿no? Síndrome de Down, diferentes problemas genéticos, ¿no? Lo que le pasaba a los reyes, ¿no? Los reyes, como se casaban entre ellos para mantener el linaje real, pues les daba hemofilia o distintos tipos de enfermedades, ¿no? O sea, ven a Enrique IV y parece mongoloide, o sea, seguramente tenía muchos rasgos de problemas genéticos por eso, ¿no? Y entonces justo la circulación de mujeres tiene que ver no nada más con esa necesidad biológica de que el grupo se siga manteniendo, sino también con el hecho de hacer alianzas con distintos grupos, ¿no? Por eso también discutíamos, creo que en alguna clase pasada, de la existencia del matrimonio por amor, ¿no? Que es un invento reciente, ¿no? Porque justamente esta circulación de mujeres tenía que ver justamente con estos arreglos sociales, ¿no? De hacer alianzas entre los diferentes grupos. Bueno, ¿eso cómo se ve ahora, no? Bueno, justamente como se ve es con este mapita que vemos ahí, ¿no? O sea, justamente lo que vemos es que no hay una correlación entre un linaje determinado, A, B o C, ¿no? O D, ¿no? Con un grupo étnico particular, ¿sí? Eso quiere decir que estuvieron justo intercambiando genes, ¿no? Genes femeninos, mitocondriales, ¿no? ¿Sí? Entre los diferentes grupos, para hacer alianzas, ¿no? Entonces eso nos habla justamente de una herencia común, ¿no? Una herencia común no solamente en términos genéticos, como podemos ver aquí, ¿no? Sino una herencia común en términos sociales, ¿no? Y de cómo se fueron relacionando los grupos entre ellos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si bien sí hay como algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si bien el linaje A, ¿no? Pues aparece más hacia el sur del país, ¿no? Con los mayas, ¿no? Sobre todo con los lacandones, ¿no? Y aparece menos con los tarahumaras, los pimas, ¿sí? Y bueno, pero un poco en lo que quiero insistir es que no hay una relación, ¿no? Entre, digamos, la parte biológica, ¿sí? Y la parte cultural lingüística, ¿sí? ¿Sí? Como ven, aquí hay una serie de mezclas de linajes, ¿no? Genéticos, ¿sí? Lo que nos habla más bien de una convivencia social entre los diferentes grupos. Es decir, no estaban los nahuas aislados de los zoques o de los purépechas, ¿no? Y se hacían la guerra y no se podían ver y no. Seguramente sí, habría grupos que eso pasaba, pero bueno, seguramente por lo que vemos en términos genéticos, lo más común seguramente sería el intercambio entre miembros de los grupos, ¿no? Por eso vamos a tener una historia que comparte, por eso Mesoamérica se convierte en un área cultural,
Lo mismo que pasa en Europa, lo mismo que pasa en África, ¿sí? Y si vemos los linajes que hay en Europa, los linajes que hay en África, vamos a tener una cosa similar a esta. Es decir, seguramente habrá mayoría de algún linaje, ¿no? Pero va a haber una mezcla genética ahí. Interesante, ¿no? También hay quien propone que justamente las mujeres son Homo sapiens y los hombres Neandertal, ¿no? Y que la mezcla de especies, ¿no? Fue lo que produjo al Homo sapiens moderno. Pero bueno, también no se ha podido demostrar eso en términos genéticos, aunque sí en términos de evidencia arqueológica se han encontrado cuevas con restos tanto de Homo sapiens como de neandertales, entonces es probable que sí hubiera mezcla entre las dos especies, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que iba nada más era para esto, ¿no? O sea, justo como Maturana habla tanto sobre los linajes y cómo digamos, un perfil filogenético se relaciona con una serie de conductas del lenguaje, ¿no? Para que no hubiera como esa falsa interpretación de que hay una relación entre la gente, ¿no? Les presento esto, o sea, no hay una relación, pero sí es interesante ver cómo, digamos, nos comportamos de una manera, ¿no? Bastante, digamos, esperable, ¿no? Todos, ¿no? O sea, no hay una, ¿cómo decirlo? Hay una unidad del género humano, digamos, pero esa unidad, ¿no? Si bien va mucho por esta cuestión genética, ¿no? También va mucho con cómo se relacionan con el medio, y eso es justamente lo que nos lleva a la lectura de Sapir, ¿no? Bueno, aquí nada más para ir cerrando como esta explicación, pues, ¿no? Nada más para que vean cómo está la distribución de las, digamos, los 4 linajes más importantes, ¿no? Entonces, si bien sí hay muchos hacia el linaje A, ¿no? También hacia el linaje B, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, como vemos los purépechas en el centro, ¿no? Que pareciera que fueron una mezcla, digamos, genética de distintos grupos, ¿no? De casi todos los grupos. Y eso es muy interesante porque se relaciona también con su historia. Los purépechas en realidad hay un grupo que se llama los guacucheas que llegan a finales del siglo XV y son los que imponen, digamos, la lengua purépecha a todos los grupos que están en la laguna, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy interesante cómo hay una mezcla genética, ¿no? En este grupo en particular. Cuando, en términos lingüísticos, el purépecha es una lengua aislada, no está emparentada con ninguna de las otras lenguas. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, justo, ¿no? O sea, no hay una relación, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, también por lo mismo, tenemos que desterrar toda idea que relacione lengua con raza, con fenotipo, ¿no? O sea, todo eso son prejuicios racistas, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, se los planteo aquí con toda esta evidencia, ¿no? Para que vean que realmente no hay una relación entre color de piel, raza, genes y lengua y cultura, ¿no? Bueno, muy bien. Pero así como, digamos, se organizan las familias humanas, ¿no? También sucede con las lenguas. Un poco ya lo habíamos estado viendo, ¿no? La familia, pues lo que un ser humano, digamos, para reproducirse, pues busca una pareja, tienen descendencia y a su vez estos tienen descendencia y así, ¿no? Se va armando el árbol genealógico, ¿no? Lo que ya veíamos también en relación con los genes. Bueno, de una manera, digamos, similar, ¿no? Una especie de metáfora, se habla igual de la lengua, ¿no? Vamos a tener una lengua, ¿no? Que con el tiempo se va a empezar a diversificar, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir diversificar? Bueno, que empieza a hablarse de manera diferente en los diferentes lugares, ¿no? Sí, o sea, hay formas regionales de hablar la lengua, perdón. Y eso, pues en el español es muy evidente, ¿no? O sea, cómo habla un jarocho, cómo habla un catalán, bueno, un español, cómo habla un cubano, ¿no? O sea, es la misma lengua, ¿no? O sea, sí, en teoría seguimos las mismas normas, en teoría, ¿no? Sí, pero está muy diversificada, ¿no? Sí. Si esa diversificación llega a tal grado que hay 2 grupos que no se entienden entre sí, ¿sí? Entonces se dice que nació una nueva lengua, ¿sí?
que es, digamos, el tercer estado que estamos viendo aquí en este esquema, ¿no? ¿Sí? O sea, primero tenemos una sola lengua, después una lengua diversificada, después una lengua diversificada con otra variante que ya se convirtió en una lengua distinta, ¿sí? Y luego lo que tenemos al final van a ser 3 lenguas. O sea, esa diversificación al final se partió en 2, ¿no? Y se generaron 3 lenguas, ¿sí? Entonces, digamos, hoy en día nos encontramos 3 lenguas, ¿no? Pero si hacemos la reconstrucción, ¿no?, histórica, vamos a determinar que a lo mejor primero se separaron en 2, luego en una, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una manera muy similar, ¿no? Por eso se habla de familias lingüísticas. Es decir, la forma en que se reconstruye esto es a partir de ver las semejanzas, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos con las 3 lenguas separadas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que estaban hermanadas o no? Bueno, pues lo que se hace es empezar a comparar su léxico, ¿no? O sea, sus palabras, ¿no? Para ver cuántas cognadas tienen. Una cognada es una palabra, ¿sí?, que, digamos, tiene el mismo origen en distintas lenguas, ¿no? Como por ejemplo, lacte en latín, ¿no? Es leche, ¿sí? Se convirtió en leche en español y en latte en italiano, ¿no? Pero vienen de la misma forma del latín, ¿no? Sí, entonces esas son palabras cognadas, ¿no? Es decir, que vienen de un mismo origen. Entonces uno empieza a reconstruir justamente todas las cognadas, ¿sí? En teoría, digamos, esas cognadas, ¿no? Esas palabras que comparten, ¿no? Pues eran el léxico de una lengua que se hablaba antes de que se separaban, ¿no? Que se separaran esas 3 lenguas, ¿sí? En ese sentido, esa lengua, ¿no?, se conoce como lengua madre, ¿sí? ¿Sí? Pues seguramente han oído hablar de que el latín es la lengua madre del español, ¿no? O Que es sea, lo que nos decía en la segunda lectura, ¿no?, de los romanos, que hablaban como una lengua que era el latín, pero el latín tiene diversos, también, pues sí, ¿cómo se le puede llamar? Como diversas familias lingüísticas, ¿no? sí, bueno, digamos que del latín surgieron otras lenguas, ¿no? Sí, y sí, tiene, digamos, descendientes lingüísticos distintos. Y justo, como dice Eco, ¿no? Él hace ese ejemplo. Llegaron los romanos, los soldados romanos hablando latín a su general, ¿no? Pero resultó que a ese soldado romano se lo trajeron de una leva en Francia, entonces hablaba gaélico, ¿no? Galés, ¿no? Y entonces mezcló el galés con el latín y entonces eso dio francés, ¿no? A lo largo del tiempo, obviamente, ¿no? No en el mismo momento histórico, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, llegaron los soldados romanos a la península ibérica y había iberos y había vascos y había un montón y la mezcla de todo eso hizo, pues, el español, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como se da, ¿no? Entonces, esas son las lenguas más. En algunos casos, como en el caso del latín, del español, pues tenemos un registro escrito de estas lenguas. Y entonces podemos reconstruirlo, ¿no? Reconstruir qué pasó, ¿no? Qué pasos siguieron, cómo fue cambiando la lengua, etcétera, ¿no? Pero, porque es la única manera de acercarnos a lenguas del pasado, ¿verdad? No existían grabadoras ni nada, ¿no? Entonces la única manera de acercarnos a una lengua en el pasado es a través de la escritura, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en Mesoamérica, pues como destruyeron toda la evidencia escritural que había, pues no tenemos esas escrituras, ¿no? Entonces lo que se hace es reconstruir la lengua, ¿no? Y esa lengua materna, reconstruida, ¿no? Lengua madre reconstruida es lo que se conoce como protolengua, ¿no? Entonces podemos hablar del proto-zapoteco, del proto-mijezoque, ¿no? O sea, antes de que el zoque y el mije se separaran, ¿no? Ese es el proto-mijezoque, ¿no? O antes de que la familia Otopame se separaran, Otomí, Pame, Chichimeca, se hablaba un proto-Otopame, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente cuando se habla de un proto-tal, ¿no? Se refiere a una lengua reconstruida teóricamente, ¿sí? O sea, no tenemos testigos de esa lengua. La reconstruimos a partir de las cognadas, ¿no? ¿Sí? Pero no hay una evidencia de esa lengua, ¿no? Sí, entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de lingüística genética, ¿no? O sea, cómo se va evolucionando o cómo va, digamos, cambiando el habla.
la lengua, ¿no? Bueno, un poco para recapitular, necesitamos estos tres conceptos, ¿no? Entonces, la lengua, pues, es el sistema de comunicación, es social, ¿no? No existe una lengua individual, ¿no? Sí, y tiene que ver con poder codificar y decodificar mensajes, ¿no? Conductas consensuadas, diría el Maturana, ¿no? ¿Sí? Y luego el habla es la forma en que cada individuo, ¿no? Ejerce o pone en práctica ese sistema, ¿no? Sí, y ya pues va a cambiar, pues que si es tartamudo, que si no tiene dientes o que no, o sea, todo eso va a hacer que hable de manera diferente, particular. Pero tenemos otro concepto, que es el concepto idioma, ¿no? Y bueno, este concepto en realidad lo tomamos del griego, ¿no? Que quiere decir propiedad, es algo que es propio, ¿no? Y desde el siglo XVIII, en el diccionario de autoridades, ¿no? Se ha utilizado, digamos, indistintamente como un sinónimo de lengua, ¿no? Incluso se define como lengua vulgar y propia de cualquier nación. Pero es ahí en donde está la diferencia, ¿no? ¿Sí? El término, digamos, nación, tiene que ver con el lugar de nacencia de uno, es decir, dónde nació uno, ¿no? Eso se refiere a nación. Como todos nacimos en un mismo lugar, en un mismo espacio, somos connacionales, ¿no? A eso se refiere. Conforme fue avanzando el concepto, acuérdense que todo concepto es histórico, ¿no? O sea, se va cambiando con el tiempo, ¿no? Llega el siglo XIX y entonces entra esta idea del Estado-nación, o el Estado nacional, ¿no? Y entonces, no es que no existieran nacionalismos anteriores, sí existían, pero tenían que ver justamente con cuestiones muy locales, ¿no? O sea, era como una identidad regional, ¿no? Y por eso se hablaba de la nación otomí, de la nación catalana, ¿no? Como eran pequeñas, ¿no? Lugares, ¿no? En donde se concentraba una población que tenía, digamos, para resumir, la misma memoria cultural, ¿no? Y entonces en ese sentido se reconocían como una nación. Pero conforme esta idea de los estados nacionales, entonces también la idea de idioma cambia, ¿no? Y hoy en día, que bueno, hay varias, digamos, atribuciones de esta frase, ¿no? Hoy día se dice que el idioma es una lengua que tiene un ejército detrás, ¿no? Esta frase se la adjudican a Wittgenstein, se la adjudican al mismo Nebrija, pero bueno, en ese sentido, a lo que se refiere en realidad es que el idioma se convierte en es una lengua oficial de una nación, ¿no? Entonces, la diferencia, pues, entre lengua e idioma tiene que ver con la oficialidad, ¿no? Entonces, les pregunto, en México, ¿cuántos idiomas tenemos? No. Sin miedo, sin miedo. No sé. 62. 62, dice Sara. ¿Quién más, dama? ¿Quién da más? Bueno, es un problema, ¿por qué? Bueno, Frida, no sé si querías decir algo o no. Bueno, es un problema porque no tiene que ver con la realidad lingüística, ¿sí? Sino tiene que ver con una condición política e histórica, otra vez, ¿no? ¿Sí? Es decir, el hecho de que se oficialice en una nación tiene que ver con su constitución, tiene que ver con sus leyes, con su forma de organización, con su sistema educativo, ¿sí? ¿No? Entonces, no tiene que ver con que si estas lenguas son menores, mejores, peores, no. Tiene que ver con una política, ¿sí? Y en México, justamente, cuando se crea la idea de Estado-Nación, se creía que, bueno, pues una sola lengua nos iba a dar unidad nacional, ¿no? Y entonces, justamente, ¿no? Y que ya lo explicamos también en la clase pasada, ¿no? La idea de integrar al indio para desaparecerlo culturalmente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por eso también, en los últimos, por lo menos 2 años o 3 años, ¿no? Ha habido un debate sobre cuántos idiomas hay en México, ¿no? Porque bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo digo de una vez. En el 2003 se decreta, pues, o se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Esa ley
¿no? Nos obliga a todos los mexicanos, ¿sí? A, digamos, dar trato igualitario a todas las lenguas que se hablan en México, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Pero también obliga al Estado a dar servicios en esas lenguas. Es decir, si yo hablo tzotzil y quiero mi acta de nacimiento tzotzil, pues el Estado tiene obligación de darme mi acta de nacimiento en tzotzil, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es justamente como 500 años de educación en donde lo que querían era evitar que esas lenguas se escribieran, se enseñaran. Entonces, aunque tengamos la ley, pues no se puede hacer la traducción del acta de nacimiento porque no tenemos la infraestructura, ¿no? Un juzgado que sea bilingüe por lo menos, ¿no? ¿Sí? En donde se le pueda atender en su lengua y se le otorguen documentos en su lengua, ¿sí? Entonces, si bien en términos de derecho, pues estamos acá súper avanzados, ¿no? En la práctica, pues topamos con pared la mayoría de las veces, ¿no? Porque toda la política educativa tenía que ver con negar esa diversidad lingüística, con el reconocer al español como idioma de México, ¿no? Pero a partir del 2003 eso se acaba y entonces se reconocen a todas las lenguas, a las 365 variantes, ¿no? Porque cada una de esas variantes es una lengua en sí, ¿sí? ¿No? Como distintas, ¿sí? Y empieza a haber un debate legislativo, ¿no? Sobre si se reconocen o no como idiomas, ¿sí? Y triunfa, digamos, el ala legislativa conservadora, ¿sí? Y entonces no se les quiere dar el reconocimiento de idiomas, sino de lenguas nacionales, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reconocimiento de idioma obliga al Estado, ¿sí?, a generar una serie de infraestructura para difundir sus idiomas y para, digamos, oficializar el uso de estas lenguas en distintos ámbitos, sobre todo legales, como por ejemplo un juicio oral, ¿sí? Y entonces, pues el Estado dice, no, pues es que no, ¿sabes en cuánto sale eso? No, o sea, no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo. Es decir, para que tengas un juez que hable tzotzil, todo lo que necesitas primero darles educación básica a todos los tzotziles, luego que tengan educación media superior, también, ¿no?, en tzotzil, y luego que llegue a la escuela de derecho, ¿no?, también sin perder la lengua hablando tzotzil, ¿no? Y luego que se convierta en juez siendo tzotzil. O sea, para llegar a eso, estamos hablando de un camino de 100 años, ¿no? O sea, es algo muy complejo, ¿no? Que no se puede solucionar con cambiar la ley. ¿Me explico? ¿Sí? Porque implica muchas más cosas, ¿sí? Entonces, otra vez, en términos simbólicos avanzamos, pero en términos reales, no, porque hay una serie de limitaciones históricas otra vez, ¿sí? Y entonces empieza todo este debate y entonces se genera el catálogo de lenguas indígenas, ¿no? Se hace una distinción, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En 3 niveles, ¿no? Se habla, ¿no?, primero de una variante lingüística, ¿no? Es decir, ya vimos, ¿no? Las lenguas que se diversifican, ¿no?, tienen variación, ¿no? Esa variación regional se conoce como dialecto, ¿sí? O sea, la forma de hablar una lengua en una región es un dialecto. Es decir, la forma en que hablan español en Veracruz es el dialecto del español veracruzano. La forma en que hablan español en Madrid es el dialecto de español de Madrid, madrileño, ¿sí? Eso es un dialecto, ¿sí? Pero otra vez, como decíamos, ¿no?, la gente toma estos conceptos y los banaliza, ¿no? La gente piensa que un dialecto es una especie de lengua de segunda, ¿no?, que no tiene gramática, que la habla gente pobre, que no tiene capacidades cognitivas, ¿no? O sea, si tú vas a la calle y preguntas, ¿no?, si el náhuatl es una lengua, idioma o dialecto, el 99% de las personas te van a decir que es un dialecto, ¿sí? Y luego si le preguntas, ¿y por qué es un dialecto?, te va a decir todo eso. No, no se escribe, no, no tiene gramática, no, pues los indios, todos esos que hablan esas lenguas son pobres.
O sea, toda una serie de prejuicios lingüísticos que no tienen que ver con la lengua, sino con cómo concibimos la lengua a partir de nuestra memoria cultural, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el estarlo repitiendo, ¿no? O sea, no tiene que ver con la lengua misma, sino cómo concibimos la lengua a partir de nuestro filtro cultural, ¿sí? Entonces, por eso, ¿no? Está esta noción de dialecto, ¿no? Sí, que es un término griego también, ¿sí? Y que, bueno, también es un término muy técnico. En lingüística, dialecto tiene un significado muy técnico, ¿no? Pero en el común, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hacer la ley de derecho, decían, bueno, ¿y cómo si ponemos que son dialectos, la gente va a reafirmar esta idea de que, no, pues el náhuatl son puros dialectos, ¿no? O sea, ni siquiera es una lengua, ¿no? ¿Sí? Entonces, para evitar ese término ya tan, digamos, tan degradado, ¿no? O con tanta historia detrás, ¿no? También con tanta historia estigmática, pues, tan negativa, se decidió utilizar el término variante lingüística, ¿sí? Pero cuando uno va a la definición del catálogo de lenguas indígenas para ver qué es una variante lingüística, viene esta definición que ven ahí. Es una forma de habla que presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación, ¿sí? Es un dialecto, ¿sí? Pero implica para sus usuarios una identidad sociolingüística que contrasta con la identidad sociolingüística del usuario de otras variantes, ¿sí? Es decir, apela a mi identidad grupal, ¿no? Es decir, no, pues yo hablo aquí el náhuatl de aquí de San Bartolo, ¿no? Los de allá de San Miguel, pues hablan otro náhuatl distinto, ¿no? Y eso tiene que ver otra vez con esta idea que mencionábamos del etnocentrismo, ¿no? Todos somos etnocéntricos, todos reconocemos que nuestra forma de vivir, de hablar, etc., es la mejor, ¿no? Y entonces justo por eso, ¿no? La identidad siempre es un juego con el otro. O sea, yo me identifico a partir de identificar al otro, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que todos estos usos lingüísticos me traen identidad, ¿sí? Es decir, si yo soy de algún lado, ¿no? De Veracruz, ¿no? Y entonces así, yendo en la calle, escucho a alguien que reproduce las pautas acentuales o la forma de hablar de Veracruz, inmediatamente volteo y digo, un paisano, ¿no? ¿Sí? Es decir, inmediatamente me identifico con él, aunque no tenga nada que ver conmigo, pero como habla con el mismo código lingüístico que yo, entonces me identifico con él. Y esto es algo que han utilizado las empresas telefónicas durante mucho tiempo, ¿no? Telefónica, la empresa española que se llama así Telefónica, tiene varios estudios justamente sobre la empatía que generamos con personas que hablan nuestro mismo dialecto, ¿no? Y hay una serie de estadísticas, ¿no? Es decir, ellos te venden cosas seguros, ¿no? Y hay un mayor porcentaje de ventas si la persona habla tu mismo dialecto que otro dialecto distinto. Tiene que ver con esa identidad sociolingüística. Le crees, confías en él porque habla igual que tú, ¿sí? Y lo mismo pasa porque se han ido, no sé, al extranjero, ¿no? Y que de repente están ahí, no sé, en Estados Unidos con puro gringo y de repente llega un mexicano, ¡ay, qué bueno! Y empiezas a hablar en español, y qué bien que estás aquí, ¿no? Y es tu cuate y ni siquiera lo conoces. O sea, tiene que ver con esta identidad sociolingüística, ¿sí? Entonces, sin embargo, justamente como tiene diferencias estructurales y léxicas distintas, eso lo convierte en una lengua diferente. Entonces, los rasgos que tenemos aquí de variante lingüística es una lengua en sí. Entonces, en términos lingüísticos, no políticos, no sociales, no de reconocimiento, sino en términos lingüísticos, ¿no? Cada variante es una lengua en sí misma, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Los lingüistas, si le preguntas cuántas lenguas hay en México, te dirán por lo menos 365 más el español, ¿no? ¿Sí? Porque cada una de esas lenguas, ¿no? Tiene diferencias estructurales con la otra, aunque compartan, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que a las comunidades que hablan distintas lenguas les damos generalmente, como extensión semántica, el mismo nombre. Es decir,
pues los nahuas, ¿qué hablan? Pues náhuatl, ¿no? Y los otomís, ¿qué hablan? Pues otomí, ¿no? Y los rarámuris, ¿qué hablan? Pues rarámuri, ¿no? O sea, hacemos una extensión semántica, ¿no? Del término del grupo, ¿no? Con la lengua del grupo, ¿sí? Entonces, esta extensión, ¿no? Nos permite ir, digamos, agrupándolos, ¿no? Ir distinguiéndolos, ¿sí? Y entonces lo que pasó históricamente en México es que los nahuas, ¿no? Como fueron pues, los aliados de los españoles, ¿no? Nombraron a todos los grupos, ¿no? O sea, los españoles, ¿no? Eran, digamos, los que preguntaban, oye, ¿estos quién son, no? Y entonces, pues Otomitl, ¿no? Mazáhuatl, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ellos fueron los que les dieron, digamos, el nombre, ¿no? Por eso la mayoría de los grupos se reconocen con un exónimo, es decir, un nombre que se les fue otorgado por otro grupo, ¿no? No un etnónimo. El etnónimo es el nombre que me doy yo a mí mismo, bueno, a mi grupo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, bueno, esos exónimos, y como son históricos también, pues ya se quedaron, es decir, la gente ya sabe que pues aquí hay otomís, que aquí hay nahuas, que aquí hay mazahuas, ¿no? ¿Sí? Y entonces no puedes desaparecer esos nombres, ¿no? Históricamente, pues existen. Sin embargo, esos nombres son ambiguos, no se refieren a identidades culturales específicas, ¿no? Y mucho menos a realidades lingüísticas específicas, ¿no? Es decir, con el nombre zapoteco, ¿no? En realidad estamos hablando pues, como de 40 lenguas diferentes que no se entienden entre sí, ¿eh? O sea, no es que los lingüistas por caprichosos digan que son lenguas diferentes, no, es que no se entienden, pues, ¿no? O sea, sí son lenguas diferentes, ¿no? Y además estamos hablando de pues, como 2000 pueblos, ¿no? O sea, estamos hablando, sí, pero el solo término zapoteco nos está hablando de toda esa identidad, de esa masa, ¿sí? Sin embargo, cuando uno quiere saber más sobre los zapotecos, se da cuenta de que no hay un solo zapoteco, ¿no? Que hay muchísimos zapotecos, ¿sí? Pero ese nombre zapoteco, pues ya se quedó ahí históricamente. Bueno, eso es lo que se conoce como agrupación lingüística, ¿sí? O sea, el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre tradicional de un pueblo, ¿sí? Esas son 68. ¿Sí? Pero esas agrupaciones lingüísticas en realidad a lo que se refieren son a pueblos históricos, ¿sí? Que generalmente comparten una lengua, ¿sí? ¿Sí? Pero no, o sea, tienen nombre porque les digo, hay pues una extensión así de, bueno, los otomís hablan otomí, ¿no? ¿Sí? Y por eso se habla de agrupaciones lingüísticas, ¿sí? Porque históricamente pues, se ha hablado de la lengua otomí, de la lengua náhuatl, de la lengua purépecha, ¿no? ¿Sí? Pero es hasta ahora que se empieza a hablar del ñañú, del ñató, ¿no? De otro tipo de construcciones identitarias distintas que tienen que ver, sí, con un anclado lingüístico particular, ¿sí? Entonces, el término agrupación lingüística, que son las 68 agrupaciones, ¿no? Es el término tradicional que resumen estos pueblos, pero no tiene que ver con sus lenguas, ni con el número de lenguas que hablan, ni con el número de pueblos que son, ¿sí? Ni con el número de naciones que representan, ¿sí? Entonces, tiene que ver más con, bueno, ya existe un término para estos grupos, ¿no? Vamos a retomarlo y este grupo, bueno, eso se va a llamar agrupación lingüística y es lo que está en la ley. Sin embargo, en términos de políticas lingüísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quisiera darle libros de texto gratuitos, ¿no? A todos los hablantes de náhuatl, ¿no? Pues es más fácil hacer un libro y decir que se habla un náhuatl que hacer 300 libros y decir que se hablan 300 náhuatl. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en la publicidad oficial del Estado, el mismo INALI, van a escuchar que dicen que se hablan 68 lenguas indígenas, pero eso tiene que ver con una política reduccionista del Estado, ¿no? Para hablar así de, no, pues sí, estamos dando atención a los grupos indígenas. Ajá, ¿no? Sí, pero no en su variante dialectal, ¿sí? Por eso, cuando haces la traducción de la Constitución, ¿en qué variante del náhuatl lo vas a traducir? ¿En qué variante del otomí? ¿En qué variante del maya? ¿En qué no? ¿Me explico?
Entonces necesitarías 80 traducciones de la Constitución de Otomí para poder, digamos, cumplir con la idea de traducir esa ley a todas las variantes de la lengua. ¿Sí? Entonces, justo, a lo mejor resulta, digamos, ocioso, en el sentido de que hay lenguas, ¿no?, en cuyas variantes sí son inteligibles y entonces pues no hay problema con que escribas con una variante y ya todas las demás más o menos se entienden, pero en el caso del zapoteco no es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que se decidió por el Estado mexicano denominar estas agrupaciones, ¿sí? Y por eso resultó en una confusión mayor en el público en general, ¿no? Y entonces el público en general piensa que hay 68 lenguas, con 68 pueblos, ¿no? Y 68 grupos indígenas. Y no, resulta que hay 68 agrupaciones lingüísticas, ¿no? O sea, 68 nombres que corresponden a distintos pueblos y que además agrupan distintas variaciones lingüísticas o distintas lenguas, ¿no? Y eso es importante de saberlo, porque luego uno dice, bueno, yo quiero saber sobre cuántas variantes del náhuatl hay, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ir al catálogo de lenguas, ¿no? Pues ahí no va a haber, ¿no? O sea, ahí va a haber otro tipo de referencias, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, un poco para que ir cerrando esto, ¿no? Entonces, la lengua, pues, ¿no? Sería, por ejemplo, aquí en este caso, el español, ¿no? ¿Sí? Si quisiéramos hacer agrupaciones lingüísticas del español, ¿no?, como hicieron con las agrupaciones aquí, diríamos español de España, español de Cuba, español de México, ¿no? ¿Sí? Pero a su vez, ¿no?, cada una de estas agrupaciones va a tener variantes dialectales. En el español de México tenemos 6 variantes dialectales, ¿no?, que se conocen así como norte, centro, costa del Golfo, sur, Yucatán y Chiapas, ¿no? Bueno, Chiapas es secuencia aparte porque desde la época colonial no perteneció, digamos, a la Nueva España, sino a Guatemala, ¿no?, a la Capitanía de Guatemala, y entonces, digamos, o sea, si uno quiere investigar archivos, por ejemplo, pues están en Guatemala, no están en México, ¿no? Y perduraron una serie de rasgos lingüísticos más parecidos a los de Guatemala que a los de México, ¿no? Como por ejemplo el uso del voceo, ¿no? Sí, es una característica del español chapaneco que no se difundió en otras áreas de México, más bien hacia Guatemala, ¿no? Entonces, por eso Chiapas tiene como digamos, su propia forma de hablar, ¿no? El norte, por ejemplo, pues también, ¿no?, tiene ahí, es un gran bloque, ¿no? Lo mismo que el centro de México, porque pues llega hasta Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Nayarit, ¿no? O sea, toda esa zona que tiene que ver justamente con el poblamiento de esa región, con el nuevo reino de Nueva España y con el nuevo reino de Galicia, ¿no? Y tiene que ver justamente con esas cuestiones históricas. Lo mismo pasa con el Golfo, etcétera, ¿no? Entonces, estas serían como las variantes si lo trasladáramos al español, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, en términos culturales también. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, si partiéramos de elementos lingüísticos como tales, ¿no? Es decir, de la semejanza estructural en la lengua, no tomando en cuenta, digamos, todo este ámbito cultural, histórico, ¿no? Sino nada más la lengua, ¿no? O sea, en términos lingüísticos, ¿no?, en el otomí, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no? Bueno, en el otomí podríamos hablar, pues eso, que es la lengua otomí, pero que tiene 2 grandes agrupaciones, ¿no? Una occidental y una oriental, ¿no? Es decir, hay 2 grandes grupos de dialectos, ¿no? Unos orientales y otros occidentales, ¿no? A su vez, dentro de los grupos occidentales, ¿no?, podemos encontrar suroccidentales, ¿no?, y noroccidentales, ¿no? Entonces ahí ya hablaríamos de las variantes lingüísticas de cada lugar, ¿no? El otomí del Estado de México, el otomí del sur de Querétaro, o el otomí del Valle del Mezquital, ¿no? En la rama oriental también tendríamos, pues, el otomí de la Sierra y el otomí de Tlaxcala, ¿no? Eso, si lo hubiera hecho, digamos, si el parámetro de clasificación fuera lingüístico, ¿no?, a partir de los hechos de lengua, la morfología, el léxico, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esto no fue así, ¿no?
para esto se lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, más sobre todo si tienes, como el zapoteco, ¿no? 40 lenguas diferentes, ¿no? O sea, de entrada necesitas el estudio lingüístico de cada una de estas variantes, ¿no? Para saber justamente cuáles son los elementos que comparten. Y pues hay muchas variantes que no están descritas, ¿no? O que no hay estudios sobre ellas, ¿no? ¿Sí? O que simplemente pues, no hay nadie que haya ido a grabarlas ni nada, ¿no? Sí, entonces pues eso no se podía hacer, ¿no? O sea, no se podía partir de elementos lingüísticos para hacer nuestro catálogo de lenguas, porque además, como ustedes saben, pues todo esto tiene que ver con tiempos gubernamentales, ¿no? Entonces, lo más que tienes son 6 años, porque ¿no? Es el periodo máximo que tienes, ¿no? Por la presidencia. Entonces, todas estas políticas estatales funcionan así, a partir de estos periodos de tiempo, entonces que generalmente son muy limitados, ¿no? No se puede hacer eso en poco tiempo, ¿no? Necesitas mucho tiempo para hacer cada uno de estos estudios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron para levantar este catálogo es hacer una encuesta, ¿no? Sobre autoascripción, ¿no? Y entonces lo que fueron a cada comunidad y preguntaron, bueno, ¿y ustedes cómo se autonombran, ¿no? ¿Cuál es su etnónimo, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que vamos a tener en el catálogo de lenguas es una colección de etnónimos, ¿sí? Los diferentes etnónimos los agruparon a partir de regiones geográficas, no culturales necesariamente, a veces coinciden con regiones culturales, pero más bien lo hicieron a partir de regiones geográficas, ¿no? Entonces, ya veíamos, ¿no? Lingüísticamente el otomí pues, lo podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Pero en el catálogo lo que vamos a tener son estas divisiones, ¿no? 3, 6, 7, 8 regiones de otomí, ¿sí? Pero solo un lingüista que ha estudiado el otomí pues sabe que no son regiones lingüísticas, ¿no? O sea, sino que son regiones geográficas, ¿no? ¿Sí? Pero si uno no lo sabe, piensa que todas esas son las variantes lingüísticas del otomí, ¿no? Y entonces cuando uno va a buscar, no, pues es que yo quiero estudiar a los otomíes, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, pues ¿cuántas variantes del otomí hay? Pues en el catálogo, ¿no? Además dice ahí, ¿no? Pues variantes del otomí, sierra, oeste, ¿no? En el catálogo dice, hay 9 variantes, ¿no? Bueno, pues sí hay 9 variantes, pero no tienen que ver con la lengua, con la estructura de lengua, sino con la identidad sociolingüística, ¿sí? Lo que tenemos, pues, en estas colecciones de regiones son los etnónimos, ¿no? Y de cada uno de estos etnónimos, en realidad, lo que representa es un conjunto de pueblos que se reconocen, ¿no? Como ñujú, ñojú, yujú, ñoñó, ñañá, ¿no? Ñañú, ñañú, ñandú, ¿no? ¿Sí? Y entonces, justamente, como vamos a tener una gran diversidad de identidades lingüísticas, ¿sí? Que no necesariamente se correlacionan con datos lingüísticos, porque tienen que ver más bien con aspectos externos a la lengua, ¿no? Entonces vamos a tener esta gran diversidad de variación, ¿sí? Pero es importante que ustedes como etnólogos sepan, ¿no? Que el catálogo de lenguas no es un catálogo de lenguas, sino es un catálogo de identidades sociolingüísticas, ¿no? Y eso es muy interesante también. No nos está dando información lingüística, pero nos está dando la forma en que los mismos otomís se reconocen a sí mismos y fraccionan su propia identidad, su memoria cultural, ¿no? Fragmentada, ¿no? ¿Sí? Entonces también es muy interesante, o sea, pero hay que estar conscientes de eso. Y no en la tesis, en el apartado de lengua, poner, sí, las variantes lingüísticas del otomí son las que están en el catálogo. No, pues no es cierto, ¿sí? Y lo mismo pasa con todas las lenguas, ¿no? Que están en ese catálogo, ¿sí? Y justamente, ¿no? Viene pues este problema que mencionábamos antes, ¿no? O sea, ¿cuántas lenguas se hablan en México, ¿no? Bueno, entonces, para responder toda esta pregunta y todos estos elementos, ir cerrando, ¿no? Todo este abanico que hemos abierto, ¿no?
Lo primero que se hizo, ¿no? Para empezar a agrupar las lenguas y saber cuántas lenguas había, si eran lenguas o dialectos, etcétera, fue la clasificación genética, ¿no? Por eso esta clase empezamos con ese rollo, ¿no? La clasificación genética es justamente lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Se supone que va a haber una relación, ¿no? Entre dos lenguas que estén emparentadas, ¿no? Y entonces hay que establecer las correspondencias entre cognadas, ¿no? Ver si hay